Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta la segunda sesión del curso virtual Planeamiento del cierre contable y tributario del ejercicio 2023. Tenemos 100 plataforma a la doctora Rosa Ortega Salavarría, contadora pública colegiada, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, actual directora de la revista Contadores y Empresas. Doctora Rosa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Muchas gracias, Edu. Bien, muy buenas noches a cada uno de los participantes que ya se están conectando, ¿no? Como bien se señala, el día de hoy vamos a realizar la segunda sesión del curso de planeamiento y cierre contable y tributario, y en el cual vamos a abordar ya sobre pautas o consideraciones vinculadas al cierre tributario 2023, ¿correcto? En la sesión anterior, recuerden que abordamos lo vinculado al cierre contable. Previamente a ello, no sé si ya se encuentra en sala, creo que era la señorita Janet, me envió una consulta a mi correo sobre activos obsoletos. Quería darle respuesta, si se encuentra en sala o para que me pueda confirmar si está en sala y poder pasar a atender la pregunta, ¿no? No lo sé. Ok. Si hay una, solo saber. Ok, bien. No. Ok, bien. Si no, voy a estar avanzando y para luego dar la respuesta. Bien, vamos a ver sobre el cierre tributario 2023, ¿correcto? Sí, bien. Aquí sobre el cierre tributario 2023, algunas consideraciones a tener en cuenta. En principio, sobre el proceso de determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, ¿correcto? Sobre el impuesto a la renta de tercera categoría, ¿cuál es el proceso para determinarlo, para calcularlo, ¿no? Primero hagamos una presentación general de ese proceso y luego, ¿no? Y luego ya entramos al detalle de cada uno de los rubros o conceptos que lo componen, ¿correcto? En principio, sobre el proceso para la determinación de la renta bruta, lo que debemos observar o considerar es que se debe tener en cuenta los ingresos gravables y deducirle el costo computable. Con ello, obtenemos la renta bruta. Sobre este aspecto, tener en cuenta o considerar, ¿no? Considerar que lo que se encuentra regulado, ¿no? La determinación de la renta bruta se encuentra regulado en el artículo 20 y 57 de la LIR y su reglamento, ¿correcto? Ahora vamos a dar algunos alcances sobre el particular, ¿sí? Vamos a brindar algunos alcances a continuación sobre el desarrollo, pero partamos de este supuesto. Ingresos gravables menos costo computable da la renta bruta y eso está comprendido en el artículo 20 y 57 del TUO de la LIR y su reglamento. Luego, una vez que determinamos la renta bruta, lo que debemos hacer ya o lo que procede es efectuar la deducción de los gastos aceptables. Y para lo cual, a nivel tributario también hay una serie de parámetros, condiciones, requisitos, ¿no? que deben ser observados, ¿sí? Que deben ser observados de cara, ¿no? A evitar o eh, a minimizar contingencias y que siempre ahí
hay aspectos muy importantes, ¿no? Muy importantes a considerar. No solo lo previsto en la ley y su reglamento del impuesto a la renta, sino también lo que se prevé o lo que se considera a nivel de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, también criterios de SUNAT y algunas casaciones que ahora voy a comentar, ¿no? Como pautas a tener en cuenta para la determinación finalmente si los gastos son o no aceptados. Entonces, efectuamos sobre la renta bruta la deducción de los gastos para obtener la renta neta, ¿correcto? Ahora, hay una línea en específico y particular que hay que observar también y que tiene que ver con la diferencia de cambio, ¿correcto? Con la diferencia de cambio sobre este supuesto, ¿no? Que pueden surgir ganancias o pérdidas. Sobre la diferencia de cambio, ¿por qué lo hacemos en una línea separada o por qué lo presento en una línea separada o distinta? Porque propiamente tiene una regulación distinta, independiente, ¿no? Si ustedes ven a nivel de gastos, lo que corresponde o los artículos que regulan la deducción de gastos se encuentra contemplado en el artículo 37, 44 y 57 de la LIR y su reglamento, ¿correcto? Mientras que sobre la diferencia de cambio está regulado en el artículo 61 y de la LIR. Aquí también sobre este supuesto de diferencia de cambio subyacen diferentes tipos de controversias. Entonces el Tribunal Fiscal ha emitido sobre el particular jurisprudencia de observancia obligatoria importante. Pero lo que sí debemos tener mucho cuidado es con el análisis de las operaciones que originan esa diferencia de cambio. Según la jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, la diferencia para que sea computable, y entiéndase por computable que sea ganancia o pérdida, implica o involucra que las operaciones se destinen a la generación de rentas grabadas o al mantenimiento de la fuente para que puedan ser consideradas o aceptadas. Entonces ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Si es que se ha producido una ganancia, una pérdida por diferencia de cambio, el respectivo análisis para ver si es computable. Una vez que determinamos la renta neta, incluyendo el efecto de la diferencia de cambio, de corresponder, ¿no? De corresponder, efectuamos la deducción de las pérdidas tributarias, ¿sí? La deducción de las pérdidas tributarias de cara finalmente a obtener la renta neta imponible. Sobre las pérdidas tributarias, ello se encuentra regulado en el artículo 50 de la LIR y su reglamento, ¿sí? Se encuentra regulado en el artículo 50 de la LIR y su reglamento, y ahí también, por ejemplo, se prevén o se regulan dos sistemas de compensación. El primer sistema, conocido como el sistema A porque está en el literal A del 50, que señala que para compensar las pérdidas se deben considerar los cuatro ejercicios siguientes al que se genera, independientemente a que se obtenga o no renta neta, ¿no? Entonces ahí lo que termina ocurriendo es que se inicia el cómputo de los 4 años a partir del ejercicio siguiente, al margen de que efectivamente se logre o no compensar. Mientras que el sistema B no tiene un límite de plazo, pero sí un límite máximo de compensación, y que corresponde al 50% de la renta neta que se obtenga. ¿Okay? Entonces ahí también es importante revisar, analizar, ¿no? Qué sistema se va a elegir, si se obtiene por primera vez pérdida tributaria o si ya se ha tenido pérdida tributaria en años anteriores, validar y verificar qué sistema se ha elegido, verificar si corresponde continuar con el mismo sistema o quizás ya se agotó el saldo de pérdidas o ya venció el plazo si se eligió el sistema A, y en función a ello definir, ¿no? Y determinar qué sistema correspondería elegir. Entonces, sobre el particular, ¿sí? Se obtiene renta neta imponible y luego lo que subyace es el impuesto a la renta. Ahora, de esta visión de lo que les puedo presentar, importante siempre identificar, por ejemplo, si la regulación corresponde para costo computable o gasto deducible. Y ahí también surgen sendas controversias, ¿correcto? Por ejemplo, el concepto de merma normal, ¿no? Que surge en una actividad productiva. La actividad productiva pueden originarse mermas, ¿sí?
mermas producto de la acción o del proceso de producción. Y esa merma, cuando es una merma normal, producto de la actividad de la fabricación o producción, sabemos que es costo, ¿correcto? Entonces, como es costo, a nivel tributario nosotros decimos que incide en lo que es el costo computable. Y se pide o se requiere que las mermas, por ejemplo, para que sean aceptables tributariamente, se encuentren sustentadas en informe técnico, ¿correcto? Se encuentren sustentadas en un informe técnico. Entonces, en ese caso, en ese supuesto que se encuentren sustentadas en un informe técnico ese requerimiento, por ejemplo, hay controversia si el informe técnico también resultaría aplicable, ¿sí? También resultaría aplicable en el caso de mermas normales. ¿Y por qué es la controversia? Por esta, ¿no? Por el tema de la aplicación sistemática, porque cuando es costo computable, ¿sí? Cuando es costo computable, le resulta aplicable el artículo 20 y 57 de la LIR, ¿correcto? Mientras que cuando es gasto, le resulta aplicable el 37, 44 y 57 de la LIR, específicamente en el 37, y su reglamento se regula sobre ese requisito del informe técnico para acreditar las mermas. Entonces hay una resolución, por ejemplo, del Tribunal Fiscal que señala que no le resultaría aplicable a la merma normal, que es costo, porque, ¿no? Porque a esa merma como costo le resulta aplicable el artículo 20 y no el artículo 37. No es jurisprudencia de observancia obligatoria, pero igual importante tenerlo en cuenta, ¿no? En algunos casos, algunas controversias se resuelven también en función, finalmente, ¿no?, a los artículos que le puedan resultar aplicables, ¿correcto? Ahora, si bien este es el proceso legal, ¿qué es lo que ocurre, digamos, en la práctica, ¿no? En la práctica nosotros vamos a partir de un resultado contable y como hemos visto en la primera sesión, ese resultado contable se determina en función a las normas contables, a las NIF. Hemos visto el proceso de reconocimiento, de medición, ¿no?, entre otros aspectos que se deben tomar o considerar. Entonces, sobre ese resultado contable corresponde efectuar luego agregados y deducciones para obtener la renta neta. Eso es lo que en la práctica se realiza, ¿no? Vía papeles de trabajo, se parte del resultado contable y se efectúan las adiciones, las deducciones para determinar la base tributaria, ¿no? Y que luego se plasma también en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Ahora, sobre este aspecto, sobre este supuesto, observamos o tengamos en cuenta y cómo podemos apreciar que las adiciones, por ejemplo, no debe corresponder solo a lo que es gastos. Podrían haber adiciones también por el tema de ingresos o costo computable, igual en el supuesto de deducciones, ¿no? Entonces, eso sí a observar también y considerar, ¿ok? Entonces, sobre esta base, sobre esta primera presentación, vamos ahora a desarrollar algunos conceptos, algunos supuestos vinculados con este análisis. En principio, un tema importante, ¿no? ¿Las NIF se aplican o no para fines tributarios? Estamos dentro de este proceso, pues, de cierre contable y tributario. Hemos comentado en la primera sesión que las NIF resultan obligatorias para elaborar los estados financieros por mandato de la Ley General de Sociedades, según lo previsto también en la Ley del Sistema Nacional la Ley del Sistema de Contabilidad. Entonces, también este es un tema que siempre genera controversias. ¿Se podrán o no considerar las NIF para fines tributarios? ¿Cuáles son esos supuestos de controversia? Las NIF son fuente de derecho tributario, según la norma 3 del Código Tributario, y la otra es las NIF se pueden aplicar en forma supletoria como otras normas de acuerdo a la norma 9 del Código Tributario. Algo que ya ha quedado sentado en las diferentes jurisprudencias que se han emitido tanto en casación como en tribunal fiscal, que las NIF propiamente no son fuente de derecho tributario, porque no es una norma jurídica. Como les comentaba en la sesión anterior, las NIF son normas técnicas, ¿correcto? Entonces, no son fuente de derecho tributario. Lo que también versa de los criterios jurisprudenciales que ahí les comparto es que las NIF sí se pueden aplicar en forma supletoria por el mandato de la norma 9
del Código Tributario, ¿no? Bajo el supuesto de otras normas. Pero algo importante, se pueden considerar o se pueden aplicar en forma supletoria, pero siempre y cuando no se opongan a lo previsto en la legislación del impuesto a la renta, en este caso, ¿no? A su ley y reglamento. Eso es fundamental. ¿Okay? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en el análisis, en la determinación, ¿no? Ya de la base imponible por el impuesto a la renta, identificar, ¿no? En función a las NIF que se han considerado para elaborar los estados financieros, cuáles son las diferencias que subyacen o si hay un tratamiento similar, verificarlo, corroborarlo, ¿no? Para evitar finalmente contingencias. Entonces lo que podríamos concluir es que las NIF se aplican supletoriamente para fines tributarios, pero siempre y cuando no se opongan, repito, a lo previsto en la legislación del impuesto a la renta. Ahí hay que tener en cuenta, y en línea con lo que vimos en la primera sesión, que la aplicación de las NIF requiere, ¿recuerdan? Estimaciones, juicios, supuestos, criterios para efectos del reconocimiento y la evaluación de los efectos de del efecto de las transacciones realizadas, entre otros. Y sin duda, el hecho, por ejemplo, de estimaciones, juicios, criterios valorativos, no tienen o no son aceptables para fines del impuesto a la renta. A nivel del impuesto a la renta se tiene que haber concretado, ¿no? Por ejemplo, a nivel contable estimamos una pérdida de valor, inmediatamente tenemos que tener el cuidado y la consideración que ello para fines tributarios no tiene incidencia o efecto. Entonces ahora en este proceso, en este planeamiento del cierre, como les mencionaba, ¿no? Hay que verificar qué normas contables se están aplicando, cuáles son las políticas contables de reconocimiento, el tema de la medición, y sobre ello ya desde el vamos, desde el inicio, en el momento que se están revisando las políticas, los procedimientos contables que se están aplicando, ya desde el vamos ir identificando si hay o no incidencia tributaria, si es aceptable, si hay similitud, si hay diferencias, ¿no? Ir ya, digamos, haciendo como que un mapeo integral, ¿no? Un control completo de cara luego a poder también efectuar la determinación de la renta neta imponible en forma, ¿no? Adecuada, legal, según lo que estamos revisando. ¿Okay? Bien, ahora, antes de iniciar el análisis de los conceptos que les estaba mencionando, ingresos, costo y gasto, que es lo que vamos a realizar en esta sesión, primero el supuesto de la realidad de las operaciones, sobre el cual existe senda jurisprudencia, tribunal fiscal, casaciones que desarrollan sobre este tema, ¿correcto? Y miren que esto se vincula en general, ¿no? Para todo tipo de operaciones, no solo para el caso de gastos, sino cualquier operación que se realice. Y el inconveniente en la práctica que enfrentan los contribuyentes durante un proceso de fiscalización es la debida acreditación, los documentos, las pruebas, ¿no? Las pruebas que deben ser consideradas para acreditar la realidad de las operaciones. Y que muchas veces en la operativa empresarial, en la práctica, según el tipo de actividad, según el rubro, a veces es una labor compleja, muy compleja, y que incluso puede generar reparos significativos e importantes. Entonces, a la par de identificar las principales actividades que realiza la empresa para definir, por ejemplo, para definir las normas contables que le resulten aplicables o el tratamiento contable, también ahí tiene que existir una política, como yo me permito siempre señalar, una política documentaria en la cual se verifique y se analice si se cuentan con los documentos respectivos, ¿no? Sobre las operaciones realizadas. Sobre este caso de realidad de las operaciones, aquí a título ilustrativo, me permito, ¿no?, presentarles alguna jurisprudencia sobre el particular. Por ejemplo, en la primera resolución, la 3975-4-2019, se señala, y que en la cual se señalan otros criterios del Tribunal Fiscal recurrentes, ¿no?, que para determinar la fehaciencia de las operaciones que realizan los deudores tributarios es necesario en principio que se acredite la realidad de la transacción realizada directamente con sus proveedores. Las que pueden, dice, y ahí el tribunal ilustra, ¿no?, a título de ejemplo con algunos documentos que se pueden considerar.
las que pueden sustentarse con la documentación que demuestre haber recibido los bienes, tratándose de operaciones de compra de bienes, o en su caso, con indicios razonables de la efectiva prestación de los servicios que se señalan haberse recibido. ¿Sí? Lo repito, ¿no? Haberse recepcionado los bienes, si es que es una compra, o si se trata de servicios, por ejemplo, que efectivamente se ha prestado este servicio, que efectivamente se ha recibido. Y eso, como les repito, en mi experiencia práctica, lo que yo puedo ver es que a veces no se tiene, ¿no? Este proceso, este procedimiento, este cuidado en documentar las operaciones en forma debida. ¿Por X razón? A veces por quizás la dinámica empresarial, por la complejidad de las operaciones, entre otros supuestos. Pero que es importante cuidar. ¿Okay? Aquí hay otra jurisprudencia en la cual va en el mismo sentido, ¿no? El recurrente no cumplió con presentar medios probatorios o documentación sustentatoria que acredite la efectiva realización de las operaciones descritas en el comprobante de pago, ¿no? Como pudieron ser proformas, órdenes o guías de pedido, contratos, comunicaciones comerciales cursadas con los proveedores, guías de remisión. Hoy por hoy sabemos que está vigente el tema de las guías de remisión electrónica remitente y transportista, ¿no? Que aquí se señalan las guías que demuestran el traslado de los bienes, los partes de almacén, ¿sí? Documentación que sustente su uso, control de inventarios o cualquier otro documento que permita acreditar la fehaciencia o efectiva realización de las operaciones, ¿no? La fehaciencia o efectiva realización de las operaciones. Entonces, esto es un tema muy importante. Y si vemos esta segunda jurisprudencia, claro, nos llevaría a la reflexión, ¿no? En cómo pudo ocurrir, cómo pudo darse el caso en el cual el contribuyente, digamos, vaya a una etapa de contenciosa, de reclamo, apelación, y no cuente con estos documentos, ¿no? No se cuente, según lo que indica en esta jurisprudencia. Considera determinar acá otra jurisprudencia también en la que indica si un reparo se origina en el hecho que un contribuyente no acreditó la realidad de las operaciones, le corresponde al contribuyente y no a la administración de la carga de la prueba. ¿Okay? Miren, ¿a quién le corresponde la carga de la prueba? ¿A quién le corresponde acreditar la realidad de la operación? En principio al contribuyente. Es decir, que tiene que acreditar que la operación efectivamente se ha realizado. Y lo indican aquí, no basta para ello la sola exhibición del comprobante de pago, ¿no? O su registro contable. Claro, eso es insuficiente, ¿no? Siempre decimos que el comprobante es necesario, pero no suficiente. Es necesario porque es un mandato legal, sin el cual no va a ser deducible la operación, pero a la vez señalamos que es insuficiente porque se necesitan otros documentos, otras pruebas que acrediten, por ejemplo, en el supuesto que estamos analizando, la realidad de la operación. Ese es el primer tamiz, el primer supuesto. En una fiscalización, lo primero que se verifica, se valida, es este aspecto, que la operación efectivamente se ha realizado en los hechos. Y donde dentro de la casuística o dentro del principal, digamos, la principal problemática que subyace sobre el particular, lo que yo también he observado es que se da principalmente lo que son servicios. Los servicios a veces se cuentan, por ejemplo, en un servicio, lo que podríamos analizar o plantearnos es cómo sustentamos un servicio prestado por un profesional, ¿no? Independiente que nos emite un recibo por honorarios. ¿Okay? La pregunta sería, ¿cómo se está sustentando ese servicio? Entonces, muchos dirán, con el recibo. Entonces, el comprobante pago. Suficiente, necesario, pero no suficiente. ¿Okay? El contrato de locación de servicios. Perfecto. ¿Será suficiente? Aún no, porque el contrato lo que determina son las obligaciones que emanan de ambas, que se comprometen ambas partes, pero no la efectiva prestación del servicio. ¿Okay? Entonces ahí, según el tipo de servicio, habrá que identificar, ¿correcto?
los documentos referentes en su respectiva realización.